Ok, pues voltee con su hermano y véalo muy fuerte hacia los ojos, véalo así muy fijamente y dígale con mucha seriedad, ya sabe, ¿verdad? Dígale, usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone, así es que ponga una cara contenta. Amén. Amén. Ok. Nosotros, usted y yo, vivimos siempre con el gozo del Señor en nuestro corazón. Amén. Les decía la semana pasada a nuestros hermanos, los líderes en la clase, que entendía el Pablo cuando decía que Él pone una paz más allá de nuestro entendimiento. Porque a pesar de las circunstancias adversas que puedas vivir, incomprensiblemente, que tu mente no lo puede entender, hay paz en tu corazón. Y le digo, eso no tiene precio. Vivir con paz en tu corazón, con seguridad, nada paga eso. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó el precio para que eso sucediera en nosotros. Esa es una verdad también que usted y yo debemos de vivir continuamente, porque esa es una señal en nuestra vida de que realmente nosotros estamos viviendo para Él. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, pues vamos a continuar esta mañana con la enseñanza que hemos estado dando con relación a lo que es la necesidad de la madurez del pueblo de Dios y la necesidad de tener un carácter. Amén. Hoy terminaremos con esta serie para que quede establecida muy claramente, pero ya hablamos de lo que es la madurez, hablamos también de lo que es la inmadurez en la vida de las personas, pero hoy vamos a fijar nuestra mirada en el carácter. Amén. Vamos a continuar hablando de esto, ¿por qué? Porque pues es un tema que es necesario para nosotros como iglesia, porque como les dije la vez pasada, o les he estado diciendo en estas enseñanzas, es que Dios requiere en estos últimos tiempos de la madurez de su iglesia. Amén. De que su iglesia sea madura. Él no viene por una iglesia inmadura, mis amados. Él viene por una iglesia que se conduce y que actúa en madurez espiritual, ¿ok? Amén. Y vamos a tomar como base un pasaje muy conocido que viene en Efesios capítulo 4, versículo número 11. De ahí vamos a tomar eso como base y de ahí partiremos para hablar con relación a lo que el Señor nos quiere decir con relación al carácter, ¿ok? Aquí el Señor establece muy claramente a través del apóstol Pablo cómo es que Él establece, por así decirlo, estas oficinas ministeriales en la iglesia. Estos 5 ministerios que vienen ahí, esas son las oficinas ministeriales que Dios estableció donde están fundados su iglesia. O sea, obviamente Él es la piedra angular, pero sobre estos ministerios es por los que Dios estableció ese orden, esa organización, ese gobierno de iglesia. Amén. Dice, y Él mismo, con relación a Jesús, dice, y Él mismo, o sea, puede ponerle ahí, y Jesús mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero ¿para qué los constituyó? Dice, a fin, o sea, ¿cuál es la finalidad de que estos 5 ministerios Dios los haya establecido en la iglesia? La finalidad es de ¿qué? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Bueno, pues Dios constituyó a esos ministerios para que usted y yo seamos perfeccionados y que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Y luego dice, ¿hasta qué? O sea, el propósito, la finalidad, ¿cómo se dice? El destino es hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, fíjese bien, a un varón perfecto. ¿Qué más? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces se da cuenta cómo desde aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la iglesia tiene que ser perfeccionada.
Amén. Los ministerios no están, Dios no los puso para entretener a los santos, no dice eso, dice para perfeccionarlos. Amén. Entonces la palabra perfeccionar, mi amado, mire lo que quiere decir, para que usted tenga una idea cuando usted lee este pasaje. ¿Qué me quiere decir Dios cuando dice que Él estableció estos ministerios para perfeccionar a la iglesia? Perfeccionar significa madurar, perfeccionar significa equipar, adiestrar, calificar, preparar y adecuar. Eso significa perfeccionar. Amén. Entonces, cuando usted tenga palabra perfeccionar, tómese esta idea de lo que significa. Así que aquí yo quiero que vea algo, que Dios está lidiando en estos últimos tiempos con la madurez de la iglesia, con el carácter de la iglesia. ¿Por qué? Porque la característica de la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia madura. Amén. Una iglesia que actúa con madurez, que tiene el carácter bien formado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la iglesia a la que Dios está tratando en este tiempo y Él está buscando este tipo de iglesia. ¿Qué es lo que significa esto? Que Dios, antes de enviar algo, antes de los propósitos que Él tiene, primero lo que tiene que hacer es establecer un carácter en la iglesia. Mientras la iglesia no tiene carácter, Dios no puede mandar sus cosas porque no las vamos a saber ministrar ni administrar tampoco. Amén. Entonces Dios nos está preparando en el carácter. Dios está preparando a la iglesia en el carácter, en el desarrollo, para que Dios nos está llevando en este tiempo a un proceso de purificación, de lavado, nos está llevando a un proceso de santificación, ¿verdad? De separarnos para Él verdaderamente, para estos tiempos que están por venir. Estamos en tiempos, mis amados, una vez más se los digo, de que debemos de crecer, debemos de madurar y debemos de tener un carácter bien formado. Así que levante su mano donde está y repítalo otra vez, diga, tengo que madurar. Dígaselo a usted mismo, no me queda de otra. No me queda de otra. Tengo que madurar. Amén. Amén. Ahora nosotros, como vemos, estamos en los últimos tiempos. En este ciclo de Dios que Dios habló, este megaciclo que Dios habló, pues estamos viendo situaciones en el mundo que nunca antes habíamos visto. Entonces eso nos hace ponernos alerta para saber que estamos viviendo o que estamos por ahí en el ciclo de los últimos tiempos. Amén. Ahora el apóstol Pablo aquí nos dice que lo que el Señor está buscando, que usted y yo podamos llegar a la estatura, ¿de qué? De la medida, ¿de qué? ¿De qué? Otra vez, de la plenitud de Cristo. O sea, Él no nos está pidiendo que nos vamos a quedar a medias o que nada más lo vamos a intentar, sino que Él nos está llevando a la plenitud de la medida o a la estatura de la plenitud de la medida de la estatura del varón, en este caso Jesucristo. Amén. Ahora, esto que está aquí, usted tiene que entenderlo como que es un llamado alto o un alto llamado que Dios nos está haciendo. Porque este llamado no se lo está haciendo ningún hombre, ni siquiera un dirigente de una organización, se lo está haciendo Dios mismo. Y para usted y yo tenemos que tener este llamado como un llamado alto para nosotros. Amén. Amén. ¿Y este llamado qué significa? Precisamente lo que dice ahí. Proseguir a la meta, llegar a la plenitud, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que el carácter de Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la intención. Amén. Por eso ahora sí en Filipenses 3:14, ¿qué nos dice el apóstol Pablo ahí? Algo tremendo nos dice, ¿verdad? Imagínense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, yo prosigo a la meta, o sea, aunque he aprendido muchas cosas, mi carácter está siendo formado, he pasado por muchos procesos, aún yo prosigo a la meta. ¿A qué dice? Al premio. Diga, al premio. O sea, si usted sigue procediendo a la meta para madurar, para establecer un carácter, en el determinado momento, dice aquí el apóstol Pablo, que usted va a recibir, ¿qué? Un premio. ¿Verdad? ¿Cuál es ese premio? Es el supremo llamamiento.
¿verdad? Como lo establecimos, un alto llamamiento, un supremo llamamiento, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿nos conviene madurar a usted y a mí? Por supuesto que nos conviene. Amén. Hace un momento decíamos en la clase cómo Dios puede fluir de una manera extraordinaria en la vida de una persona que no le pone ningún pero a Dios, que no está su yo antepuesto. Pues de la misma manera como Dios puede fluir en la vida de esas personas también, en el ámbito ministerial, una vida así es más fácil de tratar y de llevar. Amén. ¿Sí? Ahora, cada vez que usted vea en la Escritura la palabra estatura, la Biblia nos está hablando de carácter. ¿Sí? ¿Qué es la madurez? ¿Qué es la estatura? Más bien es el carácter. Amén. ¿Y qué carácter estamos buscando? ¿El carácter de quién? ¿De mi papá? ¿De mi mamá? ¿Del pastor? ¿De quién? El carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que estar yendo hacia ese supremo llamamiento. Amén. ¿Qué significa eso? Que usted y yo tenemos que ver, tenemos que pensar, tenemos que más decir, hablar y conducirnos como lo hacía Jesús. Amén. La plenitud de Cristo es tener el carácter de Jesús formado en nuestra vida. Amén. Una persona sin estatura es una persona sin carácter. Por eso la Biblia ahí en Lucas 2:52, usted va a encontrar que la palabra de Dios nos dice de Jesús que Él crecía, dice en sabiduría, ¿en qué más? Y en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Entonces, cuando aquí habla la palabra de Dios de estatura, estaba estableciendo que Jesús estaba creciendo también en su carácter. Amén. Así que nosotros vemos este proceso de la madurez en lo natural. Y obviamente nosotros vemos a un bebé que nace, ¿verdad? Que luego se convierte en un niño, luego en un adolescente, en un joven, en una persona madura y hasta llegar a la ancianidad, ¿verdad? O a la edad, o a la vejez. Ese es en lo que es lo natural. Pero vamos a ver en Cristo. La Biblia nos habla de las etapas de madurez que usted y yo que necesitamos crecer. O cuál es lo que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que madurar para ser a la imagen de Jesucristo. Y cuando usted vea esto, imagínese a usted mismo y véase a usted mismo si realmente usted está creciendo en estas tres áreas. La primera es crecer dentro de nosotros o crecer en nuestro interior. O sea, este es el primer tipo de crecimiento, que nosotros crezcamos en nuestro interior, que nosotros estemos arraigados y cimentados y establecidos en Cristo, como el apóstol Pablo lo dice en Colosenses 2:6. Entonces, crecer en nuestro interior es estar arraigados en Jesús, bien cimentados en Jesús, bien establecidos en Él. El apóstol Pablo dice arraigados y sobreedificados en Él. Amén. Entonces eso es crecer en nuestro interior, en nuestro adentro. Ahí es donde usted y yo tenemos una de las maneras de crecer en ese ámbito, en esa área. ¿Dónde más? Usted y yo tenemos que crecer también hacia afuera, o sea, de una manera externa, primero hacia arriba, o sea, tenemos que crecer, dijimos primero hacia adentro, luego hacia arriba, que esa es precisamente lo que estamos viendo esta mañana, una etapa de madurez, de lo que nosotros estamos hablando. O sea, nosotros vemos que hay gente que crece hacia adentro, pero estamos viendo a gente que no crece hacia arriba porque no ha alcanzado la plenitud y la madurez de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces crecer hacia adentro, crecer hacia arriba y ahora crecer hacia afuera, que es, si usted crece de estas dos maneras, entonces crecerá hacia afuera, que significa expandirse, que usted se expanda de una manera extraordinaria, significa expansión, pero esto no puede venir sin antes usted haber crecido de manera interna, pero también haber crecido hacia arriba, hacia la madurez de Jesucristo.
¿Me estoy explicando? Amén. Entonces otra vez, crecer hacia adentro es ser arraigado, crecer hacia arriba es la madurez y crecer hacia afuera es expandirnos. ¿Ok? Entonces Dios está trabajando con ese crecimiento. Jesús viene, como los he dicho, por una iglesia madura. Cristo no viene por una iglesia inmadura. Así que, mi amado hermano, si usted y yo somos la iglesia de Jesús, tenemos que madurar a fuerza, no nos queda de otra. Estamos hablando que la iglesia necesita tener carácter y tener madurez. Amén. Ahora, dijimos que íbamos a hablar del carácter. Vamos a ver qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? El apóstol Pablo nos dice ahí, en Efesios 4:11, dice que hasta que todos lleguemos ¿a qué? A un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que usted y yo tenemos que llegar a tener otra vez el carácter de Cristo, porque esa es nuestra meta principal. No es llegar a ser pastor, no a ser apóstol, no, es tener el carácter de Cristo. Esa es nuestra meta principal. Es lo que usted y yo tenemos que estar buscando, porque eso es lo que busca Jesús en nuestra vida. Amén. A una iglesia que luzca como Él. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que Cristo viene por esa iglesia madura. Mientras no entendamos esto, la iglesia seguirá siendo y conduciéndose en inmadurez, pero Dios viene por una iglesia madura. Amén. Entonces vamos a definir qué es el carácter. ¿Qué es lo que define a una persona en su carácter? ¿Qué de esa persona es por dentro? Porque el carácter es lo que está dentro de ti y es lo que muestra tu exterior. Le voy a pedir si nos pone por favor ahí lo que les puse, los que le di para que, o sea, lo quiero plasmar aquí para que usted lo vea y que usted se quede con esto. Vamos a ver lo que es el carácter. ¿Qué es el carácter? Dice ahí. Dice, él es el asiento moral de una persona. Fíjese bien, es el asiento moral de una persona, es la realidad de su interior, de lo que está dentro de él. O sea, lo que en realidad es la persona por dentro. Eso es el carácter. Moral, dice, es integridad. O sea, quién es usted por dentro. Amén. O sea, usted no es lo que se ve afuera. Usted no es el forro. O sea, usted es realmente lo que es usted por dentro. Eso es lo que es carácter. Dice, cuando el carácter de Cristo es formado en el corazón para la persona, ¿qué sucede? Es mucho más fácil conducirse con integridad y ¿qué más? Y hacer lo correcto. Amén. Entonces, cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros, nosotros con mayor facilidad hacemos la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Una persona que no tiene el carácter de Cristo nunca podrá hacer su voluntad, porque su carácter está arraigado en otras cosas. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más es el carácter? Fíjese bien. ¿Qué sigue? Dice, carácter es quien usted es cuando ¿qué? ¿Cuando qué? Cuando usted está solo y que nadie le ve. Una pregunta para usted y para mí. ¿Es usted el mismo cuando nadie le ve y cuando está entre gente? ¿Es el mismo o se comporta diferente? Dice, carácter es la imagen, se puede notar, es algo que todos ven. Porque muchas veces el carácter es lo que nos define. ¿Cuántas veces no decimos, esta persona es de buen carácter o esta persona es de mal carácter? Porque es lo que nos define. Amén. Entonces el carácter es cuando usted nadie lo ve y que está solito, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pues eso que usted hace ¿cómo se dice? Cuando está solo, cuando nadie le ve, pues ese es su carácter, ¿verdad? Cuando está en la intimidad, exactamente, ese es su carácter. ¿Qué es lo que pasa? Está entre gente y cambia. ¿Por qué? No es el mismo cuando está solo. Es diferente a cuando está con gente. Entonces aquí esto nos puede revelar a usted y a mí lo que es nuestro carácter, cómo nos comportamos cuando nadie nos ve y cómo nos comportamos cuando estamos enfrente de alguien.
Amén. ¿Por qué? Porque otra vez se les insisto, Dios está buscando en nosotros que nuestro carácter sea formado. Amén. Que el carácter de Dios sea formado. Y lo que Dios está buscando es una consistencia en el carácter nuestro. Que seamos consistentes, que seamos los mismos adentro, afuera, solos o acompañados. Que seamos los mismos y que nos conduzcamos de la misma manera. Por eso es algo que Dios nos enseñó. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por todos los siglos. Él era el mismo, Él no cambió. Su carácter fue el mismo siempre. Entonces Dios está buscando en usted y en mí que tengamos un carácter formado, que haya una consistencia en nuestro carácter. Y eso es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en el liderazgo con ellos y estamos trabajando con ustedes con él. ¿Para qué? Para que Dios encuentre en este lugar hombres y mujeres con un carácter formado, con una madurez, conduciéndose con madurez, no solo en el ámbito del ministerio, sino en el ámbito de cada uno de su vida personal, en su trabajo, con su familia, en la escuela, donde usted vaya, que usted tenga el carácter bien formado. Y que cuando usted tenga que tomar decisiones trascendentales en su vida, usted tenga la sabiduría a través del carácter de Jesucristo que está en usted, de tomar buenas decisiones. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos del carácter? Dice, el carácter es donde sale su reputación. Si usted tiene buen carácter, tendrá buena reputación. Donde no se tiene buen carácter, se tendrá una mala reputación. Amén. Entonces se da cuenta qué importante es el carácter. Amén. Cada casa, mi amado hermano, cada casa tiene el carácter, póngame atención, tiene el carácter del hombre que la fundó. Amén. La iglesia o la congregación tiene el carácter del siervo de Dios que la fundó. ¿Aló? ¿O no? Así es. Amén. O sea, si nosotros vemos a una iglesia que está en total desorden, significa que el pastor también es un hombre desordenado. Pero si vemos una iglesia que está en orden, ¿verdad? Que tiene buen carácter, que sabe hacia dónde va, que tiene visión, etcétera, etcétera, entonces eso está demostrando el carácter del siervo que la fundó. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque así es, ¿verdad? O sea, toda casa es la persona que la fundó, así se empieza a desarrollar. Amén. Entonces nuestro carácter tiene que desarrollarse y se tiene que formar. Y nosotros necesitamos empezar a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros para que realmente nosotros estemos permaneciendo en Él. Hay una de las cosas que la iglesia no ha entendido y hay confusión entre carácter y los dones. La mayor parte de la iglesia tiene los dones por encima del carácter. Pero usted y yo tenemos que entender que los dones no se ganan. Los dones son dados por gracia, solamente por Dios. Amén. O sea, por eso cuando usted lee la Biblia en inglés y habla de dones, la palabra es gift. O sea, regalos. Es un don, un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer nada, Dios se los dio. Pero el carácter no se puede dar. Amén. El carácter se tiene que madurar, se tiene que ir manejando. Amén. ¿Sí? Entonces, no confundan los dones con el carácter. Los dones son una cosa y Dios se los da sin que usted haga algo, pero el carácter se tiene que formar en usted. Amén. ¿Sí? El carácter no puede ser impartido, pero los dones sí. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:14? Mire qué importante es que entendamos esto. Y aquí usted tiene que entender que los dones se le pueden ser transferidos. Le dice al apóstol Pablo a Timoteo, le dice, no descuides, fíjese bien,
no descuides el don que hay en ti. Luego mire lo que dice, que te fue dado mediante profecía, ¿con qué? Con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, los dones que tenía Timoteo le habían sido dados porque un presbiterio le impuso las manos, oraron por él y él recibió esos dones. Entonces los dones pueden ser impartidos, pero el carácter no puede ser impartido. Ese se tiene que estar trabajando con él. Amén. Segunda de Timoteo 1:6. Igual. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí nos lleva a otra cosa. Y voy a abrir un paréntesis aquí porque aunque no es del tema, es importante que lo aprendamos. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos recomienda, no impongas con ligereza las manos. ¿No dice eso el apóstol Pablo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué estamos viendo? Porque lo que usted tiene cuando le impone las manos a alguien se lo está transfiriendo. Así que usted tiene que tener mucho cuidado quién le impone las manos y usted tiene que tener mucho cuidado de imponer las manos, porque lo que está dentro de usted se lo está impartiendo a quien le está imponiendo las manos. ¿Aló, iglesia? ¿Por qué se lo digo? Porque a veces veo iglesias con un desorden que todo el mundo se impone las manos a todo mundo y andan imponiendo. Oye, mucho cuidado con eso. Amén. Ahora, las manos se imponen de una autoridad al pueblo, no del pueblo a una autoridad. Amén. Amén, se me quedaron muy callados. La autoridad es la que impone las manos al pueblo, no el pueblo a la autoridad. Ya veo muchas iglesias que le andan imponiendo ahí las manos al pastor, ¿no es así? Es al contrario, el pastor es quien impone las manos. Amén. Cierro ese paréntesis. Entonces nos damos cuenta aquí que, los dones se dan, son gratis, vienen con nosotros. ¿Qué quisiera yo impartir el carácter a mis hijos? Pero no puedo impartirles el carácter a ustedes, pero no puedo. Les puedo impartir los dones, pero no podemos impartir el carácter. Los dones son dados de manera instantánea, pero el carácter requiere tiempo, de madurez, de procesos. Amén. Por eso cuando usted entre en un proceso en el que Dios lo mete, lo que quiere Dios hacer con usted es que usted madure, que su carácter se esté formando. Esa es la intención del Señor con usted. Así que de aquí en adelante, cuando usted entre en un proceso, deje de gritar y de llorar. Dígale, gracias Señor, porque estás moldeando mi carácter. Y gracias Señor, porque si yo salgo de este proceso, sé que yo ya subí un nivel más. Que ahora yo voy a experimentar una mayor dimensión en ti. Amén. ¿Por qué el apóstol Pablo podía hacer lo que hacía? Porque él nunca lloró ante los procesos que Dios le metió. Y yo no creo que ninguno de los que estemos aquí hayamos pasado el proceso que el apóstol Pablo pasó. O alguno de ustedes ha pasado por esos procesos. Ninguno. Por eso del apóstol Pablo salía lo que salía. Por eso de Jesús salía lo que salía. Así que de aquí en adelante usted tiene que entender que tiene que formar el carácter. Porque le digo algo, y ponga atención en esto y apúntelo ahí. Todos los dones sin carácter, tarde o temprano, irán al fracaso. Los dones sin carácter, tarde o temprano, irán al fracaso. ¿Qué sucede? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia? Y Dios le empieza a usar y dice, wow, yo ya estoy listo para irme a las naciones. Y se van creyendo que porque tiene los dones que le fueron dados gratis, ya está apto para ir a todo lugar y a todas partes, a levantar iglesias. Y el resultado es después que anda sufriendo porque el carácter no le fue formado. Amén. Por eso, cuando nosotros somos inmaduros, siempre andamos dando tumbos,
Somos inconsistentes y somos fluctuantes en nuestra vida. Por eso una de las cosas que vemos más adelante en el versículo 14, nos dice que para que usted, o sea, Él estableció eso para que usted y yo también dejemos de ser niños que fluctuantes, fluctuar es, bueno, como está nuestro peso, ¿cuántos años hemos vivido con nuestro peso? Usted, está 20, está 24, ya bajó a 19, 18, y ahí anda para arriba y para abajo. Bueno, pues una persona así es, ¿verdad? Anda para arriba y para abajo, y dice que Él constituyó a ellos para que usted y yo no seamos niños fluctuantes, llevando ¿por qué? Por todo viento de doctrina, por toda enseñanza. Es que me dijeron que ya, y ahí van. Y es que acá está sucediendo, y ahí van, y ahí andan para arriba y para abajo. Son niños que están por todas partes porque no tienen carácter formado. Amén. Dice, fíjese bien, dice, llevados por doquier de todo viento de doctrina, y luego dice, por estratagema ¿de qué? De hombres, de gente que se inventa cosas. Dice, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces sí, sacan versículos de la Biblia y se la presentan y dicen, mire, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios está estableciendo. Estableció esos ministerios para que usted y yo seamos formados, para que lleguemos a la plenitud del carácter, a la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Y más adelante, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué suceda? Crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza. ¿Quién es? Cristo Jesús. Esa es la necesidad de la iglesia y es donde usted y yo este tiempo debemos de poner énfasis. Ser maduros espiritualmente. ¿Para qué? Para que Dios pueda usar su vida extraordinariamente. Que Dios pueda traer todo eso que tiene para este tiempo, pero que no nos los puede soltar por nuestra inmadurez, como lo hemos estado viendo. Amén. Dios tiene grandes cosas, Dios tiene grandes planes para este tiempo, pero no nos los podrá dar mientras se encuentre una iglesia inmadura. Así que mi amado hermano, Cristo para nosotros tiene que ser nuestro ejemplo a seguir. Y el apóstol Pablo nos dijo algo tremendo en 1 Corintios 11:1. Y dijo, sed imitadores ¿de quién? De mí, así como yo lo soy de Cristo. Amén. O sea, este pasaje echa por tierra todo aquello que por tantos años nos dijeron, no me veas a mí porque yo te voy a fallar. Ve a Dios, Él nunca te va a fallar. No es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿quiere usted ser una persona que diga, a ver, sigue mi ejemplo? Madure. Amén. Sea una persona madura, sea una persona con un carácter bien formado. ¿Para qué? Para que muchos agarren ejemplo de su vida. Y no solamente en el ámbito de aquí de la iglesia, sino en su vida natural de todos los días. ¿Verdad? Que usted sea un ejemplo en su trabajo, que sea un ejemplo en su escuela, que sea un ejemplo a donde usted vaya, que las personas lo vean y digan, wow, este hombre, esta mujer es un hombre y una mujer de Dios. Amén. Amén. Porque el carácter es lo que define a un hombre de Dios, a un hombre normal, a una mujer de Dios o a una mujer normal. Eso es lo que nos define. Así que yo pregunto, iglesia, esta mañana, ¿está dispuesta a avanzar? ¿A que su carácter siga siendo formado? ¿O quiere seguir ahí en el mismo nivel? ¿Quiere seguir ahí conociendo lo mismo, en el mismo lugar, sin que haya avances en su vida? Cuando no sucede eso, como les dije, somos niños fluctuantes, somos niños a los que Dios no nos puede usar porque somos niños precisamente. Y la Biblia dice que un niño es comparado a algún esclavo, que aunque ese niño sea dueño de todo, no puede usarlo. ¿Por qué? Porque no se le puede asignar cosas para que haga, porque es un niño infantil que lo único que hace va a ser hacer cosas infantiles. Si usted quiere que Dios use esta iglesia poderosamente, dejemos de ser niños
para que Dios vea en nosotros una madurez y empiece a actuar más allá de lo que lo ha hecho hasta este tiempo. Si hay alguien dispuesto en esta mañana, ¿habrá alguien dispuesto en esta mañana? A ver, levante su mano en alto los que están dispuestos. Dígale, gracias Señor, ahí donde está. Gracias Señor, porque esta mañana estoy aquí, escuchando tu poderosa palabra. Y hoy tomo la decisión con todo mi corazón de ir hacia la madurez. Dejar mi niñez para ir a la madurez. Para que sigas, Señor, a través de los procesos, formando mi carácter, formando mi manera de ser. Que yo pueda ser uno cuando me ven, que cuando no me ven. Que yo pueda ser uno, que cuando yo estoy solo, igual que cuando estoy entre gente. Así que te doy gracias esta mañana, en el nombre de Jesús, porque sigues teniendo cuidado de nosotros, Señor. Levante sus manos ahí donde está y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Hónrelo con su corazón, con su alma. Y dígale, Señor, yo quiero experimentar más cosas de ti. Gracias. 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 Una de las cosas que ha sucedido en mi vida es que a veces cuando las cosas veo que se estancan en mi vida, empiezo a agarrar coraje conmigo mismo y le digo, yo no puedo quedarme aquí. Yo necesito ir más adelante. Y ese denuedo y ese carácter se necesita para ir más allá, a pesar de cualquier cosa. Porque los obstáculos para nosotros, los que siempre queremos ir hacia adelante, son grandes, no son fáciles. Mas sin embargo, cuando tú tomas la decisión en tu corazón de decidir, tomas la decisión de decir, yo no me voy a quedar estancado aquí, sino que voy a seguir, voy a ir hacia adelante, voy a avanzar más. Yo no puedo quedarme en este lugar eternamente, sino que voy a seguir adelante, otra vez al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi meta. Si usted esa es su meta, póngase de pie esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Como vimos, el apóstol Pablo dijo, yo prosigo a la meta. Y lo dijo el apóstol Pablo, así que todos esta mañana no podemos decir que ya lo hemos alcanzado. Pero hay algo que debemos de poner en nuestro corazón. Es precisamente ese mismo sentir de Pablo y decirle, Señor, yo prosigo a la meta, a tu supremo llamamiento en Cristo Jesús. No me voy a estancar, voy hacia la meta. Voy hacia la meta. Caminaré, correré, lo que sea que tenga que hacer, pero voy hacia la meta. No importa los obstáculos que me encuentre en el camino, voy hacia la meta. No importa las dificultades que me encuentre en mi caminar, voy hacia la meta. Ese es mi propósito, ese es mi deseo, ese es mi anhelo y hacia allá voy a ir. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante sus manos ahí donde está. Levántelas en alto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo esta iglesia, Señor, con toda tu bendición. En el nombre de Jesús, yo hablo y declaro esta mañana que esta iglesia, Señor, decide ahora con todo su corazón ir hacia la madurez. Esta iglesia esta mañana, Señor, establecemos que es una iglesia en donde tú encontrarás a hombres y mujeres con una madurez en este tiempo, en la que todos tus planes y tus propósitos
serán establecidos. Que ninguno de nosotros encontrarás un estorbo para los grandes planes que tienes para nosotros en este tiempo, sino que en la docilidad de nuestro corazón la encontrarás, para que tu carácter siga siendo formado en nuestra vida, para que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Y levanto esta iglesia delante de tu presencia. Reconocemos que tenemos muchas fallas, Señor. Reconocemos, Señor, que muchos de nosotros nos hemos conformado ahí donde estamos. Pero esta mañana tu Espíritu Santo, Dios, que es el único que nos puede instar, oh, que en esta mañana, Señor, puedas traer una convicción y un fuego en lo profundo de nuestro corazón, para que hoy podamos tomar una decisión de decirte: heme aquí, Señor, aquí estoy. Sigue trabajando en mi vida, en mi carácter, porque quiero llegar a la plenitud de la madurez de Cristo Jesús. Así lo declaro ahora y lo establezco en esta congregación, en cada hombre, en cada mujer, aún en cada joven y en cada niño y en cada niña. Y aunque no están aquí presentes, Señor, que tu poderosa unción baje ahí a su salón de clases y que haga ahora, Señor, un efecto poderoso en el corazón de ellos y en su mente, para creer y establecer, Señor, que en este lugar encontrarás a una gente madura, en donde tú podrás derramar de tu espíritu, en donde tú podrás contar con nosotros para tus planes, para este tiempo y para el que viene. Y que nunca encontrarás en nuestro corazón un rechazo a cada propósito tuyo, sino que tendremos un corazón tan dispuesto, Señor, que cuando tú vengas a traernos una asignación a cada uno de nosotros, nuestro corazón siempre esté a tu disposición, a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Padre. Yo los bendigo con una unción fresca de tu espíritu, con un deseo profundo, Señor, de madurar y de ir hacia los niveles a los que tú estás llevando a tu iglesia en este tiempo. Porque tú no vienes por una iglesia inmadura, sino vienes por una iglesia madura, en donde tú, Señor, tus planes, tus anhelos, tus deseos para este tiempo, puedas establecerlos en él y que tu pueblo pueda trabajar en ellos. Señor, hoy nos levantamos con un pueblo, Señor, que irá, Padre, a establecer tu reino y tus propósitos. Y para quebrantar y romper, Señor, ahora toda maldición que hay, Señor, en el mundo. A todos aquellos que viven en oscuridad, a todos aquellos que viven en opresión, en atadura, a todos aquellos que viven en una amargura de espíritu, Señor, a todos aquellos en donde la fe y la esperanza se han ido a los suelos, que de aquí en adelante esta iglesia, Señor, sea una iglesia a la que tú, Señor, levantes hombres y mujeres que puedan atraer y lleven la solución a tantos corazones que están desesperados en este tiempo. Así lo profetizamos y lo establecemos en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Levante sus manos donde está y adórelo y dele gracias, porque estas son oportunidades que Dios nos da. Dios quiere abrirnos los ojos, el entendimiento. Quiere abrir nuestro corazón para que despertemos y que podamos entender que estos tiempos no los podemos vivir de la misma manera como los vivíamos el día de ayer. Gracias, Señor. Bendice poderosamente a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.